Podcast: El arte en las culturas orientales, India, China y Japón. Arte de la India. Su cultura. El arte de la India se caracteriza principalmente por ser un reflejo de la compleja sociedad india, multiétnica y multicultural. Asimismo tiene un carácter principalmente religioso, sirviendo el arte como medio de transmisión de las distintas religiones que han jalonado la India: hinduismo, budismo, islamismo, cristianismo, etc. Su cultura de la India comprende las creencias religiosas, costumbres, comidas, tradiciones, idiomas, ceremonias, expresiones artísticas, valores y modos de vida de las personas que conforman más de un centenar de grupos étnicos que viven en la India. Los idiomas, danzas, música, arquitectura, gastronomía y costumbres son muy diversos y varían según la región de que se trate. Su cultura puede ser comprendida como una amalgama de muchas diversas subculturas diseminadas sobre todo el subcontinente indio y tradiciones que se remontan a varios milenios. La arquitectura. La arquitectura de la India está enraizada en su historia, cultura y religión. La arquitectura india progresó con el tiempo y asimiló las muchas influencias que surgieron como resultado del discurrir global de la India con otras regiones del mundo a lo largo de sus más de 2 milenios de existencia. Los métodos arquitectónicos practicados en la India y son el resultado del examen y la implementación de las establecidas tradiciones constructivas y de las interacciones culturales externas. Los estilos regionales incluyen la arquitectura de Karnataka, la arquitectura Kalinga, la arquitectura dravídica, la arquitectura de los Chalukyas occidentales y la arquitectura de los Chalukya de Badami. El templo de la India meridional consiste esencialmente en un santuario de cámaras cuadradas coronado por una superestructura, una torre o una espira, y un pórtico o sala con pilares adjuntos encerrado por un peristilo de celdas dentro de un patio rectangular. Los muros externos del templo están segmentadas por las pilastras y tienen nichos que albergan esculturas. Las esculturas. En la India la escultura propició el medio idóneo para representar la imagen de dioses y semidioses al mismo tiempo que plasmó en forma tangible sus tradiciones, creencias filosóficas y religiosas con un medio artístico que por ser tridimensional permite ser apreciado desde distintos ángulos visuales. Esta característica de volumen y masa que brinda la tridimensionalidad de la escultura es muy útil, no solo para decorar templos y lugares de culto, sino también ofrecen la ventaja. Las esculturas se elaboraban fundamentalmente en mármol y en bronce, predominando las líneas rectas en pliegues y sencillas vestimentas en las figuras. Los detalles anatómicos son muy estilizados. Las figuras y escenas tienen un gran dinamismo, realismo y atención al detalle de la representación anatómica y posturas que resultan casi hipnotizantes para el espectador. A esto se contrapone las imágenes de culto situadas en los santuarios y en las capillas que muestran una representación estática e inmutable de las esculturas debido a su frontalidad y a la rigidez de su actitud y de sus gestos. Las vestimenta. El vestuario típico que usan las mujeres indias se llama sari. Se trata de una tela que enrolla el cuerpo por la cintura, como una blusa o enagua, cubriendo además piernas y cabeza. Sari significa banda de tela, y es una palabra proveniente de la parte occidental de la India. El sari, al ser una vestimenta que muestra una parte del cuerpo y oculta otra. Es necesario que la tela se adapte bien al cuerpo, para que se vea elegante y sensual a la vez. El sari es tan típico que incluso las mujeres de las Fuerzas Armadas tienen un uniforme muy parecido al sari que usan las mujeres cotidianamente, además, dependiendo de la zona geográfica. El sari es usado de manera distinta.
Arte de la China, su cultura. La cultura china es un conjunto de creencias, costumbres y expresiones artísticas que se extiende por un amplio territorio y que combina elementos transmitidos por cientos de generaciones con las creaciones de la actualidad. La complejidad de esta cultura se debe no solo a su antigüedad, sino también al amplio territorio que representa, que incluye una amplia variedad de tradiciones e incluso de idiomas dependiendo de la provincia o incluso del pueblo. China es conocido por sus creencias y su religión. Uno de sus principales elementos es la cultura, y no solamente por ser una forma de pensamiento, sino porque en esta se basan expresiones artísticas y rituales. La religión principal y más practicada en China es el budismo, la cual es originaria de la India. Es muy popular, debido a que es una doctrina filosófica que se basa en determinadas prácticas. Además, se practica el confucianismo y la religión tradicional china. La arquitectura. La arquitectura china se caracteriza por rasgos como el uso de simetría bilateral, espacios cercados, énfasis horizontal y la incorporación en el diseño de nociones del Feng Shui como la de las jerarquías direccionales o simbolismos cosmológicos y mitológicos varios. Sus materiales de construcción son generalmente madera y ladrillo. Las columnas suelen tener escasa elevación y carecen de capitel. Las techumbres o cubiertas se completan con un alero grande cuyo borde, sobre todo en sus puntas, se encorva hacia arriba. Se usan en ella variadas decoraciones policromadas, azulejos, baldosines de porcelana, incrustaciones, campanillas y juguetes, con nimiedad de detalles. Estos se han mantenido mayormente estables, con los principales cambios siendo solo decorativos. Las esculturas. La escultura china es un tipo de arte relacionado con lo funerario. Es decir, elaboraban estas esculturas como parte de un rito funerario. Su tamaño podía variar, siendo unas grandes o de tamaño natural, como también pequeñas estatuillas. Las colocaban en los panteones o sepulturas importantes, como una forma de protección. Por otro lado, las esculturas más pequeñas eran incluidas dentro de las tumbas de las personas, como una ofrenda para que acompañara al difunto en su camino hacia el más allá. Entre las esculturas más famosas de este estilo, las funerarias, se encuentran los guerreros de terracota y las estatuas de piedra de la Vía del Espíritu. Con el paso del tiempo y la llegada del budismo, estas esculturas se vieron fuertemente influenciadas, ocurriendo un enriquecimiento y apareciendo las primeras esculturas religiosas y monumentales. La vestimenta. La vestimenta tradicional china se suele asociar típicamente con el qipao, vestido entallado también conocido como cheongsam. Sin embargo, en China se considera que el hanfu, cualquier tipo de vestido de las épocas de dominio de la etnia Han, es el auténtico ejemplo de moda histórica. Los modelos de los periodos Tang, Song y Ming son los más populares, túnicas fluidas en bellos tonos, decoradas con elaborados diseños y bordados. En la actualidad, el movimiento está liderado por las jóvenes chinas con más pasión por la moda, un poco a la manera de la tendencia de peinados y maquillaje estilo regencia que ha ganado fuerza gracias a la serie de Netflix. Arte de Japón, su cultura. La cultura japonesa es diversa, ancestral y está orientada hacia el mundo moderno, sin dejar atrás su tradición de samuráis, templos y cocina tradicional. Japón también ha sabido renovarse gracias al manga, un libro de cómics y las nuevas tecnologías. Sin embargo, los elementos clásicos son los que más atraen a los turistas. Las tradiciones japonesas son consideradas culturalmente como arte. La caligrafía japonesa, los kimonos, el ikebana, entre otros, son algunos conceptos que definen la tradición japonesa.
Muchas de dichas artes, como la caligrafía o la ceremonia del té, fueron oriundas de China. Sin embargo, los japoneses han sabido adaptarlas a su cultura, dotándolas de un carácter. La arquitectura. La arquitectura japonesa son la minuciosidad en el detalle, el purismo y sencillez de los elementos constructivos. La importancia de la proporción y la luz como elementos compositivos y configuradores del espacio. En este viaje podremos ver el contraste de la arquitectura tradicional y de los edificios más innovadores del mundo. Las formas de las estructuras básicas. Entre estas está el tradicional techo de gran tamaño con una sutil silueta curvada, el cual se sostiene con postes y dinteles. Las paredes de la estructura japonesa suelen ser muy delgadas. Con un grosor similar al del papel, por lo general se opta por hacerlas móviles y no tienen que soportar ningún peso, mientras que las divisiones de los espacios interiores son fluidas, facilitando la modificación del tamaño de la sala gracias a las paredes móviles. Su escultura. La escultura en Japón comenzó con la figura de arcilla. Hacia el final del largo período neolítico Jōmon, algunas vasijas de cerámica tenían bordes de llamas, con extravagantes extensiones en el borde que solo pueden llamarse esculturales, y se produjeron figuras de dogu de cerámica muy estilizadas, muchas con la característica gafas de nieve, durante el período Kofun del siglo III al VI EC. Se erigieron figuras de terracota Haniwa de humanos y animales en un estilo simplista fuera de tumbas importantes. Se dice que Hocho es uno de los más grandes escultores budistas no solo del período Heian, sino también en la historia de las estatuas budistas en Japón. Hocho redefinió la forma del cuerpo de las estatuas de Buda al perfeccionar la técnica de Yosegi Tsukuri, que es una combinación de varias maderas. La expresión pacífica y la elegante figura de la estatua de Buda que hizo completaron un estilo japonés de escultura de estatuas de Buda llamado Hocho-yo, estilo Hocho. Su vestimenta. El traje típico de Japón es el kimono. Los kimonos, que por lo general se hacen de seda, tienen mangas largas y llegan desde los hombros hasta los talones. Se ciñen con un cinturón ancho llamado obi. Actualmente, los kimonos tan solo se llevan en ocasiones especiales, como por ejemplo, durante el festival del Shichi-go-san, en las bodas y en las ceremonias de graduación. Comparado con los vestidos occidentales, el kimono tiende a limitar los movimientos de la persona que lo lleva y se tarda más tiempo en llevarlo puesto adecuadamente. No obstante, durante el verano, se estila un kimono mucho más fácil de llevar, más ligero e informal, conocido como yukata, que llevan los niños y los jóvenes durante los festivales, los espectáculos de fuegos artificiales y en otras ocasiones especiales.